Cansada de los reproches de su suegra y su esposo, una mujer huyó a una casita abandonada en el campo. Al ir a buscarla, el esposo y la suegra se quedaron boquiabiertos al ver. Hace 5 años, Amalia Lambert se casó con Stephen. Al principio, él la admiraba, organizaba veladas románticas e incluso la defendía de los ataques de su madre. Pero con el tiempo, todo cambió. Incluso empezó a pensar que él tenía a otra. Amalia llevaba varios minutos sin apartar la vista del teléfono. Estaba sentada en la pequeña cocina de su acogedora casa, sosteniendo una taza de té que ya casi no estaba caliente. Ya casi era medianoche y su esposo, Stephen, aún no respondía a las llamadas. Internamente, Amalia intentaba justificarlo, pero su corazón se oprimía por la ansiedad y la sospecha. Steve, susurró al mirar la pantalla negra de su móvil. ¿Dónde estás? Marcó su número una vez más, como lo había hecho repetidas veces esa noche. El silencio en la línea le irritaba, los tonos retumbaban en sus nervios. Por las noches, solía recordar las palabras de su madre, quien intentó disuadirla del matrimonio: hija, piénsalo bien. ¿Estás segura de que él es el indicado para hacerte feliz? En aquel entonces lo tomó como una simple preocupación. Ahora, con tantas peleas y frialdad en su relación, esas palabras volvían una y otra vez, provocándole aún más dolor. Dejó el teléfono y trató de calmarse con un sorbo de su casi frío té. Sobre la mesa yacía un trozo de galleta a medio comer, recordatorio de que no había podido pensar en nada más durante toda la noche que en su esposo desaparecido sin aviso. Con obstinada determinación, Amalia volvió a tomar el teléfono y, apretando los dientes, buscó el número de su suegra, Barbara Lambert, en la lista de contactos. La llamada fue breve y en el fondo ya presentía una respuesta fría y sarcástica. ¿Aló? Contestó una voz femenina, cortante. Buenas noches, señora Lambert. Disculpe la molestia, Amalia intentaba sonar cortés, aunque por dentro se sentía insegura. ¿Sabe usted dónde está Stephen? Hace horas que no contesta. ¿Qué? ¿Todavía no lo has aburrido con tus sermones? La suegra hablaba con una sonrisa sarcástica, como si disfrutara herir a Amalia en sus puntos débiles. Si no está contigo, será que tiene cosas más importantes que escuchar tus quejas. Solo estoy preocupada. Antes siempre avisaba cuando se retrasaba. Amalia trataba de hablar bajo, pero la voz le temblaba. Pobrecita, dijo Barbara con tono burlón. ¿No crees que ya es hora de dejar de meterte en sus asuntos? Con tanto control solo logras arruinarle la vida. Amalia cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. No quería mostrar debilidad, pero cada conversación con su suegra la hacía sentir aplastada. Gracias por responder, señora Lambert, logró decir finalmente, sabiendo que no obtendría ninguna ayuda. Buenas noches. Que tengas buena noche tú también, respondió Barbara con sarcasmo antes de colgar. Inclinada sobre la mesa, Amalia sintió como sus dedos comenzaban a cerrarse en puños. No sabía qué hacer con esa mezcla de ira y dolor. Recordaba cómo, un año atrás, Barbara dijo en público que a Amalia ni siquiera se le puede llamar mujer, insinuando que era débil y demasiado sumisa. Stephen la defendió entonces, pero después los conflictos aumentaron y su apoyo desapareció poco a poco. Mientras Amalia luchaba con su angustia, Stephen estaba sentado en la cocina de su madre. La conversación entre ellos era relativamente tranquila, salvo por un ligero tono de molestia en la voz de Stephen. ¿Y qué te dijo ahora?, preguntó cuando Barbara colgó el teléfono. Nada nuevo, respondió ella, despectiva. Pero no entiendo por qué tienes que volver con ella ahora mismo. Dice que está preocupada. Mamá, basta, dijo Stephen con cansancio, aunque se notaba que en el fondo compartía esa irritación hacia Amalia. No quiero que te metas en nuestra relación. No olvides que Amalia es mi esposa. Bárbara se encogió de hombros y miró hacia otro lado con desprecio. ¿Y qué te puede ofrecer ella? Te propuse presentarte a la hija de mi amiga.
¿Recuerdas a Camila? Una chica encantadora, sabe cocinar muy bien, ya es gerente en una gran empresa, y lo mejor, sin dramas. ¿Estarías orgulloso de alguien así? Mamá, basta. Steven se giró molesto. No quiero hablar de eso ahora. Pero Barbara nunca sabía cuándo parar. Esa Amalia se te ha colgado del cuello y te asfixia como una serpiente. Si realmente pensara en tu bienestar y tu futuro, actuaría de otra forma. Steven permanecía en silencio, mirando su taza de café. Todo lo que decía su madre le resonaba por dentro. Intentaba resistirse, pero sabía que algo de razón tenía. Su relación con Amalia se había vuelto un conflicto constante, ella lo llamaba todo el tiempo, lo agobiaba con su preocupación y sus lágrimas lo irritaban y agotaban. Se sentía vacío. Cerró los ojos, recordando que no hacía mucho tiempo habría hecho cualquier cosa por Amalia. Pero ahora ya no sentía el mismo amor. Cuando el reloj marcaba casi las 4 de la mañana, Amalia escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura. Se levantó de golpe y corrió hacia la puerta. En sus ojos se leía tanta angustia que Steven, al verla, levantó una ceja con una expresión burlona. ¿Dónde has estado? Amalia intentaba no alzar la voz, pero por dentro ardía de indignación. Te llamé decenas de veces, estaba preocupada, pensé que te había pasado algo. Él se quitó el abrigo lentamente, como si estuviera agotado a propósito, y lo colgó en el perchero. Mirándola con los ojos entrecerrados, Steven respondió. Tengo derecho a estar en silencio con mis pensamientos, sin llamadas molestas ni discusiones. ¿De verdad no te das cuenta de cuánto me agota tu constante ansiedad? Solo quería saber si estabas bien. Amalia se contenía a duras penas para no gritar. No entiendo cómo puedes actuar así. Dio un paso hacia él, como queriendo abrazarlo, pero él apartó su mano bruscamente. Ese gesto casi destruyó la esperanza que le quedaba de una conversación tranquila. Escúchame, dijo Steven con dureza, estoy harto de que siempre estés buscando problemas donde no los hay. Mejor ocúpate en algo más útil, como en tener un hijo. Amalia se quedó en silencio, sintiendo una oleada de indignación y dolor en el pecho. Hacía tiempo sabían que tenían dificultades para concebir, y no era culpa suya. Pero en boca de Steven sonaba como si la única responsable fuera ella. Tú sabes, dijo en voz baja, conteniendo las lágrimas, que no es culpa mía. El médico dijo. No te atrevas a repetir otra vez lo que dijo el médico. Gritó Steven de repente, con un rostro amenazante. ¿Crees que a mí no me duele escucharlo? ¿Crees que no sé cómo se ve esto? Deja ya de presionarme con tus lamentos. Miró a su alrededor, buscando algo a lo que aferrarse con la vista para no mirarla a los ojos. Agarró un jarrón cercano y lo lanzó con furia contra la pared. El cristal estalló en 1000 pedazos, y Amalia, cubriéndose el rostro con las manos, soltó un grito al sentir una ola de pánico subirle por la garganta. Si vuelves a mencionarme ese problema otra vez, susurró Steven acercándose peligrosamente, te destruiré emocionalmente. ¿Lo entiendes? Ella dio un pequeño paso atrás, mordiéndose el labio para no romper en llanto. Ya no era el esposo amoroso de los primeros años de matrimonio. Ese hombre la miraba con desprecio, como si todos sus problemas fueran culpa de ella. ¿Por qué? Murmuró, sin encontrar las palabras. ¿Por qué me odias así? Caro Steven no respondió. Se dio la vuelta, subió al dormitorio y empezó a cambiarse, preparándose para ir al trabajo. El crujido del suelo y el sonido del agua en el baño resonaban en la casa con una frialdad dolorosa. Amalia se quedó allí, sin saber qué hacer, si correr tras él y pedirle perdón, aunque no se sintiera culpable, o dejarlo ir, aferrándose a lo poco que le quedaba de orgullo. Cuando, unos minutos después, Steven bajó, ni siquiera la miró. Se puso el saco y salió de casa, cerrando la puerta de un portazo. En el silencio que quedó tras su marcha, solo se oía la respiración entrecortada de Amalia.
Las lágrimas comenzaron a brotar cuando entendió que su esposo ya no tomaba en cuenta sus sentimientos y que ni siquiera le dejó espacio para hablar. Su frialdad y agresividad parecían una nueva etapa en su relación, una que rompía toda esperanza de reconciliación. Hacia el mediodía, Amalia terminó de limpiar. Estaba sentada en la sala, abrazando un cojín como si fuera su único consuelo. Aún tenía la escena de la pelea de la mañana grabada en la mente. De pronto, sonó su móvil en el pasillo. Amalia dio un respingo, no esperaba a nadie, y mucho menos a esa hora. Al acercarse, vio el nombre de Choe, su vieja amiga. Una de las pocas personas con las que podía hablar sin sentirse juzgada. «Hola», dijo con voz baja y ronca. «Ami, ¿cómo estás?». La voz preocupada al otro lado sonó de inmediato. «Te llamé ayer, pero no contestaste. ¿Todo bien?». Amalia rió nerviosamente, sabiendo que no podía responder con sinceridad. No podía decir que estaba bien, cuando todo en su interior gritaba lo contrario. «Perdón, Choe. Estaba ocupada. Steven volvió a llegar tarde y tuvimos una pelea horrible. No sé qué hacer». Hubo un silencio al otro lado, seguido de un suspiro suave de Choe. «Querida, te lo dije hace tiempo, él está cambiando, y no para bien. Pero nunca quise meterme en tu relación. Solo dime qué puedo hacer para ayudarte». «No lo sé», Amalia cerró los ojos, sintiendo que las lágrimas querían brotar otra vez. Tal vez solo necesitaba que alguien me escuchara. Estoy cansada de tenerle miedo a cada palabra suya, y mi suegra no hace más que echar leña al fuego. Ya no puedo más. ¿Y si salimos un rato? Cambias de ambiente, despejas la mente, te relajas un poco. Amalia cerró los ojos con fuerza. Solo pensar en separarse de Steven le atravesaba el corazón como una aguja. Lo amaba, por absurdo que sonara ahora. «Gracias, Choe», dijo al fin. «Por ahora solo quiero estar sola un rato». «Está bien, Ami. Solo no desaparezcas, ¿sí? Si necesitas ayuda, llámame de inmediato. Y, por favor, no te culpes de nada. Que Steven se comporte así es su problema, no el tuyo. No le permitas aplastarte». Cuando la llamada terminó, Amalia se quedó mirando el teléfono durante un buen rato. Los consejos de Choe eran sensatos, pero su corazón se resistía desesperadamente a la idea de dejar a su esposo. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Sonó fuerte y desgarrador, haciéndola sobresaltarse. Amalia se dirigió hacia la puerta. Con cada segundo aumentaba su inquietud, ¿y si era Steven que había regresado? Pero al mirar por la mirilla, sus esperanzas se desvanecieron de inmediato. Era Barbara Lambert, su suegra. «Buenos días, señora Lambert», dijo Amalia, haciendo un gesto automático de invitación. Intentaba no mostrar su molestia, aunque su corazón latía con fuerza. «Sí, buenos días», murmuró Barbara, entrando como si fuera la dueña de la casa. Su mirada recorrió el recibidor, como buscando algo que criticar. «He traído algo». Sin demora, Barbara extendió una carpeta de documentos que había mantenido pegada a su costado. «Ayer, Steven los olvidó en mi casa», comentó con una sonrisa apenas disimulada. Debió salir tan apurado que ni revisó si llevaba todos los papeles necesarios. Amalia arqueó las cejas, sorprendida, y tomó con cuidado la carpeta. Apenas tuvo tiempo de abrir la boca cuando los recuerdos de la noche anterior la invadieron. Barbara había afirmado que no sabía dónde estaba Steven. Ahora quedaba claro que había mentido, con la misma frialdad que mostraba en ese momento. «¿Se los olvidó con usted?», repitió Amalia, esforzándose por contener la indignación. «Pero ayer me dijo claramente que no había visto a Steven, incluso me reprochó que la molestara». Barbara se encogió de hombros, como si oyera una tontería. «Escucha, niña», dijo con ese tono habitual, como si hablara con alguien indigno de respeto. «No tengo por qué rendirte cuentas. Y mucho menos contarte dónde está mi hijo o con quién.
¿Quién te crees tú para hacerme preguntas? Sus ojos destellaban desprecio. Amalia, apretando la carpeta entre los dedos, sentía una mezcla de dolor y rabia creciendo en su interior. No quería provocar una pelea, pero tras tantos años de hostilidad por parte de Barbara, su paciencia estaba agotándose. Soy su esposa, respondió Amalia con firmeza, intentando hablar con calma. Tengo derecho a saber dónde está mi esposo. Nadie le exige que rinda cuentas, pero al menos podría ser honesta. ¿Honesta? Barbara soltó una risa amarga, casi escupiendo las palabras. ¡Qué graciosa eres! ¿De verdad crees que la honestidad va a cambiar el hecho de que Steven ya está aburrido de ti? Además, querida, aprende a ser independiente. Si tu marido desaparece, es porque así lo quiere. Y punto. Amalia notó que sus manos comenzaban a temblar. Quería gritar, acusar a su suegra de destruir su familia, decirle que era ella quien empujaba a Steven hacia las infidelidades y las peleas constantes. Pero en lugar de eso, solo pudo mirar impotente ese rostro arrogante, preguntándose por qué la odiaba tanto. Ya basta, dijo Amalia, sintiendo que no podía soportarlo más. Le agradezco que haya traído los papeles. Pero si ha venido solo para insultarme, será mejor que se retire. Por un instante, Barbara pareció desconcertada, poco acostumbrada a que su nuera le respondiera con firmeza. Sin embargo, enseguida su rostro volvió a cubrirse con esa máscara de desprecio. Por supuesto que me iré. Y dudo mucho que vuelva, a menos que Steven me lo pida. No esperaba nada diferente de ti. Maleducada. Al pasar junto a Amalia en el angosto pasillo, Bárbara la empujó deliberadamente con el hombro, casi haciendo que se le cayera la carpeta. Ese gesto dejaba claro que su visita no había tenido otro propósito que demostrar su superioridad. Eres patética, patética hasta dar pena, escupió Bárbara antes de salir, cerrando la puerta de un portazo. Amalia se quedó inmóvil. Durante unos segundos miró la puerta cerrada, sintiendo su corazón latir desbocado en la garganta. Todo en su interior clamaba por liberar la rabia, quería golpear la pared, tirar esa maldita carpeta, pero logró contenerse. Lentamente se dio la vuelta, caminó hacia la sala, se dejó caer en el sofá y recién entonces se permitió soltar un suspiro. ¿Por qué me pasa todo esto?, pensó con amargura. Ella había intentado ser una buena esposa para Steven, apoyarlo en todo. Sí, tenían problemas, pero jamás pensó que su suegra llegaría a comportarse con tanta crueldad. De pronto, su teléfono vibró. Amalia lo tomó y vio un mensaje entrante. En la pantalla aparecía el nombre Steven. Al abrirlo, leyó las secas palabras que destrozaron las pocas esperanzas que aún guardaba. Esta noche me quedaré en casa de mi madre. Necesitas reflexionar sobre tu comportamiento. Amalia releyó el mensaje varias veces. Las palabras ardían como marcas rojas, carentes de cualquier rastro de cariño. Reflexionar sobre tu comportamiento. Como si todo fuera culpa suya, como si la ruptura de su relación dependiera únicamente de ella. ¿Cuántas veces había intentado hablar calmadamente, proponer resolver sus problemas juntos, incluso volver a ver a un terapeuta de pareja? Pero Steven siempre la ignoraba o empezaba a gritar, acusándola de no saber comportarse como una esposa normal. Un nudo se formó en su garganta, impidiéndole emitir sonido alguno. La invadió una dolorosa sensación de impotencia, él se alejaba cada vez más y ni siquiera intentaba escucharla. Y su suegra claramente estaba decidida a destruir cualquier vínculo entre ellos. Ya no puedo más, susurró ella. No puedo seguir viviendo entre estas cuatro paredes, con el miedo constante de provocar otra vez su ira. Con un suspiro pesado, recorrió la lista de contactos hasta que encontró el nombre de su amiga, Chloe. Chloe, dijo al auricular, apenas escuchó el alegre hola de su amiga. Oye, ¿qué te parece si salimos hoy? Yo, simplemente ya no soporto quedarme encerrada, necesito distraerme. Vaya, amiga. Rió Chloe con entusiasmo.
No te reconozco. Normalmente te quedas en casa esperando a que Steven se digne a aparecer. ¿Qué pasa? ¿Cambiaste de estrategia? Amalia sintió una punzada de culpa ante esas palabras, pero enseguida respondió, esforzándose por sonar animada. Sí, de repente me di cuenta de que es hora de cambiar algo. Ya no quiero seguir mirando el teléfono esperando sus eternas excusas. ¿Vamos a un club? Solo a bailar, tomar un par de copas. ¡Ay, pero qué sorpresa! Exclamó Chloe emocionada. Me parece perfecto. Conozco un sitio en el centro, se llama Night Vibes. Dicen que la música es buenísima y la seguridad está bastante bien. ¿Te animas? Perfecto. Se entusiasmó Amalia, sintiendo cómo su impulso encontraba eco en su amiga. ¿A qué hora nos vemos? A las 9. Paso por ti en taxi y nos lanzamos a la noche, rió Chloe con complicidad. Pero te lo advierto, nada de pensamientos tristes hoy. Vamos a divertirnos, no a pensar en maridos, suegras ni dramas. De acuerdo, sonrió Amalia, sintiendo una calidez olvidada en su interior. Hasta la noche. A las 8 en punto, Amalia estaba frente al armario, rebuscando ropa con desesperación. Sus vaqueros favoritos y sus cómodos suéteres no eran adecuados para un club nocturno. Le resultaba extraño buscar entre los vestidos cortos, pero hoy sentía la necesidad de salir de su habitual caparazón. Al fondo del armario encontró un vestido negro entallado que Steven le había regalado en un aniversario. Dudó un momento, ¿debía ponerse algo que le recordaba a él? Pero luego recordó lo bien que le sentaba el vestido y se decidió. Al mirarse en el espejo, Amalia notó que había adelgazado mucho debido al estrés. El vestido le quedaba un poco suelto en las caderas, pero podía ajustarlo con un cinturón. Después de aplicarse un maquillaje ligero y levantar ligeramente el cabello en la coronilla, sintió una chispa de emoción, esa antigua sensación de prepararse para una fiesta y dejar, aunque fuera por una noche, el peso de los problemas atrás. Tal como había prometido, Chloe llegó en taxi a las 9 en punto. Amalia salió, sintiendo un leve temblor de nerviosismo. «¡Guau, qué guapa estás!», exclamó Chloe, recorriéndola de arriba a abajo con la mirada. «Con ese vestido pareces una diosa fatal. Hoy vas a romper más de un corazón». «No exageres», respondió Amalia, avergonzada, mientras subía al asiento trasero. «En realidad, tengo un desastre en la cabeza, solo quiero olvidarme de todo por unas horas». «¿Y lo harás?», le guiñó Chloe. «Hoy dejamos todos los problemas en la puerta del club». Durante el trayecto, hablaron de temas ligeros, recordaron anécdotas graciosas del colegio y sus locuras de juventud. El club las recibió con una potente melodía electrónica, destellos de neón de colores y una pequeña fila en la entrada. Un guardia de aspecto severo revisó rápidamente sus documentos, confirmó que todo estaba en orden y las dejó pasar. Amalia sintió de inmediato como el retumbar de los bajos subía desde el suelo y se le metía en el cuerpo. Los haces de luz multicolor se mezclaban entre los bailarines, creando una atmósfera de fiesta eterna. Los aromas de alcohol, perfumes y algo dulzón flotaban en el aire, recordándole cuánto había disfrutado de este tipo de noches en el pasado. «¡Guau! Esto es aún más vibrante de lo que imaginaba», gritó Chloe para hacerse oír sobre la música. «Vamos por unos cócteles y nos lanzamos a la pista». «Vamos», respondió Amalia, y juntas se abrieron paso entre la multitud hacia la barra. La barra estaba iluminada por luces ultravioleta, lo que hacía que las franjas blancas de la ropa brillaran con un extraño resplandor violeta. El barman, un chico de cabeza rapada y pendiente en la oreja, les guiñó un ojo y preguntó: «¿Qué van a tomar, bellezas?». «Para mí, un Cosmopolitan», se adelantó Chloe. «¿Y tú, Amy?». Amalia lo pensó un momento. Normalmente elegía algo suave, pero hoy quería salir de su zona de confort. «Para mí, un Long Island», soltó casi sin pensarlo, sorprendida incluso de su propia elección. Siempre evitaba los cócteles fuertes,
pero esta vez algo dentro de ella la impulsaba a arriesgarse. Vaya, rió Choe. Solo asegúrate de que mañana no te estalle la cabeza. El barman tomó el pedido y, al cabo de unos minutos, les entregó unos llamativos cócteles en copas altas y elegantes. ¿Y mañana qué importa? Amalia agitó la mano con desdén, mirando el cóctel donde los cubos de hielo brillaban bajo la luz ultravioleta. Vivamos el momento. Chloe alzó su copa con entusiasmo. Brindemos por los cambios positivos, amiga. Que esta noche sea un reinicio para tu corazón y tu mente. Pero por favor, no te olvides de tu cabeza, añadió en broma, chocando su copa con la de Amalia. Al dar el primer sorbo, Amalia sintió la ardiente mezcla de varios licores fuertes. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Ese sabor le recordaba una época en la que la vida parecía una aventura emocionante y no una sucesión de humillaciones diarias. Como si sus pensamientos se hicieran realidad, Chloe la tomó de la mano. Vamos a bailar. Mira qué buen DJ hay hoy, pone una música brutal. Se alejaron de la barra y se sumergieron en la multitud palpitante. Amalia fue arrastrada por la ola de ritmos. Los destellos de los estrobos, las risas y los gritos a su alrededor la envolvieron rápidamente en esa atmósfera de locura colectiva. Tal vez era el efecto del cóctel, o tal vez el dolor emocional realmente se había apartado por un instante, pero sintió como su cuerpo se movía solo al compás de la música y una sonrisa, que hacía tiempo no aparecía, se dibujaba en su rostro. Así se hace. Gritó Choe, inclinándose para que pudiera oírla. Ya vuelvo a ver a la Amalia de antes. Una calidez atravesó a Amalia, su amiga estaba ahí, la música la elevaba, la envolvía, y por un breve momento todas las cargas de la vida quedaron fuera de ese club. El cóctel embriagador intensificaba la sensación, y pronto sintió una ligereza agradable en la cabeza, como si todas las preocupaciones sobre su suegra y Steven hubieran desaparecido. Después de varios temas, las chicas regresaron a la barra para pedir más cócteles. Bueno, dime, ¿qué te parece el lugar?, preguntó Choe, apoyando la mano sobre el hombro de Amalia. Amalia se encogió de hombros, observando cómo el barman vertía otra ronda de alcohol en la coctelera. Me gusta. Su amiga asintió con aprobación, luego tomó el shot que le habían servido y lo bebió de un trago sin parpadear. Ay, Amy, me alegra tanto que hayas salido de esas cuatro paredes. Amalia, con su cóctel en la mano, suspiró suavemente. ¿Sabes? Aún así duele aceptar que mi matrimonio está al borde del colapso. Lo amaba, creía que todo se podía arreglar. Y ahora parece que con gusto me ha empujado fuera de su vida. No te culpes, dijo Choe con firmeza. Aguantaste sus arrebatos, humillaciones e insultos durante años. Piensa en ti, en lo que te pasará si sigues viviendo encerrada en esa jaula. Es hora de darte una oportunidad de ser feliz. Cuando el reloj del club marcaba alrededor de las 2 de la madrugada, Amalia ya estaba bastante mareada, pero seguía bailando entre desconocidos. Chloe desaparecía de vez en cuando, charlando con algunos conocidos, y luego volvía riendo para unirse otra vez al baile. Lo único que las unía en ese momento era la euforia compartida por la música y el alcohol. Amalia sintió un alivio extraño, como si el cúmulo de problemas y angustias se hubiera quedado en otra vida. Oye, guapa, de repente, un chico de unos 20 años, con el pelo rubio despeinado y una sonrisa chispeante, apareció a su lado. ¿Puedo bailar contigo? Amalia vio su rostro entre sombras, una sonrisa agradable y unos ojos llenos de alegría. En otro momento habría dudado o dicho que no, pero hoy, embriagada por la sensación de libertad, simplemente le devolvió la sonrisa. ¿Por qué no? Él se presentó como Tom. Dijo que había venido con amigos, pero que ya se habían ido o perdido entre la multitud. Su conversación apenas se escuchaba entre los graves estruendosos, pero Amalia notó en él un encanto cálido y despreocupado. No habría sabido explicar qué era exactamente lo que le atraía de él, quizás su juventud o la forma tan simple y sincera en que le hablaba.
¿Cómo te llamas? Le preguntó cuando se alejaron un poco hacia la barra para tomar un respiro. Amy, respondió brevemente, sin querer entrar en detalles ni mucho menos decir su nombre completo. ¡Qué buen nombre! Rió Tom mientras pedía una botella de agua. ¿Quieres un poco? Ella asintió, sintiendo la sed tras tanto bailar y beber. Cuando el agua fría tocó sus labios resecos, Amalia cerró los ojos, saboreando ese momento de sobriedad. Pero su cuerpo aún estaba bajo los efectos del alcohol, sentía zumbidos en las sienes y un leve temblor en las piernas. «Te mueves muy bien», dijo Tom con una sonrisa amigable. «Me da la impresión de que eres de esas personas que pueden bailar toda la noche sin parar». Amalia esbozó una débil sonrisa. «Antes sí. Pero hace mucho que no salía. Ya había olvidado lo que se siente respirar a pleno pulmón». La mañana la envolvió con una pesada ola de resaca y remordimientos. Cuando Amalia entreabrió los ojos, se encontró en una habitación desconocida. Semioscura, con cortinas sencillas en las ventanas y estanterías repletas de libros de texto y figuras de superhéroes. Un destello repentino de recuerdos la hizo estremecerse. «Dios mío, ¿dónde estoy?». Apartando la manta, se incorporó lentamente apoyándose en los codos. En ese momento, entró un chico en la habitación, cabello castaño despeinado, un vaso de agua en la mano. «Hola», saludó él con una ligera sonrisa. «¿Cómo te sientes?». Mirándolo, Amalia recordó fragmentos de la noche, cómo se despojaban torpemente de la ropa, cómo sentía sus caricias, cerrando los ojos en silencio ante la certeza de estar cometiendo una gran estupidez. La comprensión la golpeó con retraso. «Dios mío», susurró ella, llevándose la mano a la frente. «¿Cómo llegué aquí?». «Nos conocimos en el club, bailamos genial». «Estabas muy desinhibida», rió el chico, suavizando su mirada. «Te propuse venir a mi casa y aceptaste. Para serte sincero, me sorprendió que una mujer tan hermosa se fijara en mí». Ella negó con la cabeza, recordando su impulso. Tenía en la punta de la lengua la pregunta, «¿Cuántos años tienes?», pero recordó que durante la noche él había mencionado que tenía 20. «20. Dios, es 13 años menor que yo». «Y, nosotros», no terminó la frase, en sus ojos había dudas, pero Tom simplemente asintió, ya sin sonreír, más bien con expresión comprensiva. «Sí, ocurrió exactamente como imaginas». «Pero no me mires así», añadió, tendiéndole el vaso de agua, «el consentimiento fue mutuo. Espero que no lo lamentes». «Yo», Amalia tragó saliva, sintiendo la garganta seca. «Tom, escucha, todo esto fue un error. Estoy casada, ¿entiendes?». Él se encogió de hombros, tratando de ocultar su decepción. «¿Casada? Anoche no mencionaste eso». «Bueno, creo que dijiste algo, pero decidí no profundizar porque, no sé. Te veías tan infeliz y, al mismo tiempo, con tantas ganas de olvidarlo todo». Ella se pasó la mano por el cabello, sintiéndose horrible, el maquillaje corrido, la piel apagada después de una noche de excesos. Y todo eso frente a un chico que probablemente apenas estaba comenzando a construir su vida. «Lo siento mucho», susurró, aceptando el vaso de agua y bebiendo unos sorbos. «No entiendo cómo dejé que pasara esto». «No pasa nada», Tom se sentó en el borde de la cama, evitando mirarla directamente. «Tengo 20 años, no voy a juzgarte. Lo importante es que fue consensuado. Supongo que no necesitas mis disculpas, pero entiendo que puedas tener problemas en casa. Aún así, no deberías castigarte tanto. Todos cometemos errores». La frase, «todos cometemos errores», resonó dentro de ella con dolorosa claridad. Sí, había sido un error, y grande. Sin embargo, en los últimos meses, cuando Steven la había despreciado abiertamente, ella sentía que se estaba convirtiendo en una sombra. Y ahora, de repente, una noche con un chico joven le recordaba que no estaba completamente muerta por dentro. Aún así,
La vergüenza la envolvía de nuevo. Tom, dijo alzando la mirada, apretando el vaso con tanta fuerza que sus dedos palidecieron. Tengo que irme. Está bien, respondió Tom pensativo. Puedo pedirte un taxi, si quieres. Gracias, puedo arreglármelas. Ella comenzó a vestirse apresuradamente, recogiendo sus cosas esparcidas por la habitación. Tom, educadamente, se dio la vuelta para darle privacidad. Sin embargo, cuando ya estaba poniéndose los zapatos, no pudo contenerse. ¿Podrías dejarme tu número? Solo para saber que estás bien. Amalia se detuvo un instante. Sabía que no quería seguir hundiéndose en ese caos. Su acción había sido impulsiva, movida por las emociones y el alcohol. Tom era agradable, sí, pero un futuro con él, todo era demasiado complicado. Y además, estando casada, no podía permitirse más complicaciones. Lo siento, pero no, respondió en voz baja, evitando su mirada. No creo que sea una buena idea. Gracias por todo, Tom, de verdad. Pero no quiero añadir más problemas a mi vida. Lo entiendo, dijo él, y su voz reflejó cierta tristeza. Entonces, ¿al menos me dejas acompañarte hasta el ascensor? Está bien, asintió brevemente, y tras ponerse la chaqueta, lo siguió hasta la puerta del apartamento. En el pasillo, bajo la tenue iluminación, intercambiaron miradas inciertas. Tom apoyó suavemente una mano en su hombro, como esperando que ella se volviera. Pero Amalia bajó la vista, sin querer ver la tristeza en su rostro. Sabía que lo mejor era marcharse rápido. Gracias por todo, susurró ella, apresurándose hacia el ascensor sin mirar atrás. Ya dentro de la cabina, soltó un largo suspiro, sintiendo su corazón latir con fuerza descontrolada. Las palabras, ¿por qué hice esto?, resonaban en su mente sin parar. Y sin embargo, en lo más profundo de su conciencia, otra sensación se abría paso, pero estabas viva, sentías deseo, no solo miedo y humillación. Avergonzada, reprimió esa idea de inmediato. Tomó un taxi. Atravesó media ciudad antes de llegar a su casa. Subió pesadamente las escaleras y, al entrar, fue recibida por el conocido silencio. Como había previsto, Steven no estaba. Un frío amargo le recorrió el cuerpo al darse cuenta de que todo seguiría igual, habitaciones vacías, solo dolor y ninguna armonía. Tirando su bolso en el sofá, fue a la cocina y encendió la tetera de manera automática. Le zumbaba la cabeza, tenía la boca seca y sentía el cuerpo sin fuerzas. Apenas había sacado una taza del armario cuando sonó el teléfono. Sobresaltada, Amalia esperaba que no fuera ni Steven ni su suegra. Para su alivio, el nombre de Chloe apareció en la pantalla. Amiga, cuéntamelo todo, ¿cómo fue la noche con ese bombón? Saludó Chloe enseguida, y en su voz se notaba una sonrisa, como si esperara escuchar detalles picantes. Amalia suspiró y se apoyó contra la encimera. Chloe, tiene 20 años. Casi gritó. Es 13 años menor que yo. ¿Cómo llegué a esto? Al otro lado de la línea, Chloe soltó una risita. Anda ya. Amy, ¿y qué? Un chico joven, pasión, diversión. Si te sentiste bien, ¿por qué lamentarlo? Créeme, hay razones para lamentarlo, frunció el ceño Amalia, bajando la mirada al suelo. Seguía sintiendo que su alma estaba sucia después de lo ocurrido. Me siento fatal. No sé por qué lo hice. Tengo marido, aunque él no me deje en paz. ¿Cómo voy a vivir ahora con este sentimiento? Bueno, amiga, dijo Chloe en un tono más suave, siento que te sientas culpable. Pero tal vez sea una señal de que tu matrimonio ya estaba roto hace tiempo. Tú misma dijiste que Steven no te presta atención, no te cuida, y tu suegra solo te amarga la vida. Quizás fue tu intento desesperado de escapar de esa realidad. Puede ser, susurró Amalia. Pero eso no lo hace más fácil. Tom es un buen chico, y yo irrumpí en su vida por una noche.
Ahora solo seré un fantasma en sus recuerdos. Eso no está bien. Amy, escúchame, la voz de Chloe sonó comprensiva. No eres responsable de todo ni de todos. A veces la vida es un caos, y los dos aceptaron lo que pasó. Tal vez fue un error, sí, pero no te castigues. Ahora lo importante es pensar qué harás con Steven. ¿Acaso quieres volver a ser la esposa sumisa que teme cualquier gesto de conflicto? Amalia tomó una taza y vertió agua hirviendo en ella, concentrándose en ese acto sencillo. El chorro caliente calmaba el temblor de sus manos. No, amiga, exhaló. Así se habla. Aprobó Chloe. Y sobre el chico, mira, con 20 años tiene toda la vida por delante, sabrá entenderlo y seguir adelante. Tú también debes hacerlo. Amalia puso la taza sobre la mesa. Las palabras de su amiga fueron como un soplo de aire fresco, seguir adelante. Sí, eso era lo que necesitaba. Gracias, Chloe, dijo, sintiendo como una pequeña chispa de calor derretía el hielo en su pecho. ¿Sabes? Después de todo esto, tengo una sensación extraña, ya no quiero ser esa mujer asustada y llorosa que teme cada comentario de Steven. Si no quiere mi amor, no voy a aferrarme al pasado. Esa es la actitud. Exclamó Chloe alegremente. Oye, ven a verme hoy si quieres charlar o tomar un té. Luis está en el trabajo, estaré sola. Pero si prefieres descansar después de tus aventuras nocturnas, ven más tarde. Gracias, lo pensaré, sonrió Amalia sinceramente, agradecida por tener una amiga así. Necesito recuperarme un poco. Está bien, manténme al tanto. No desaparezcas. Sus ojos se posaron en su reflejo en el espejo sobre el fregadero. Era su rostro de siempre, pero en sus ojos brillaba una nueva determinación. Sí, había cometido un error impulsivo, pero ahora podía evaluar sus acciones con claridad. Quizás esto sería el impulso que necesitaba para empezar de nuevo. Ya no hay vuelta atrás, susurró a su reflejo. No puedo fingir que no ha pasado nada. Ni esa noche, ni mis problemas con Steven desaparecerán si me quedo esperando. Colocó cuidadosamente la taza en el alféizar y fue a la sala a recoger su teléfono. No había ningún mensaje de su esposo. Su corazón se encogió, pero ya no dolía tanto como antes. Quizás sea mejor así, pensó. Ahora actuaría por ella misma, no para ganarse su atención. Cansada de los reproches de su esposo y su suegra, la mujer huyó a una casita abandonada en el pueblo. Decidido a visitarla, el esposo fue con su madre, y ambos se quedaron boquiabiertos al ver a un joven en el patio. ¿Buscan a alguien? Se oyó la voz de Tom, que apareció detrás del cobertizo al ver acercarse a los intrusos. Steven lo miró con desprecio, mientras Bárbara soltó. Nos hemos equivocado de dirección. Pero los ojos de Steven recorrieron el patio hasta detenerse en Amalia, que estaba junto al porche, visiblemente nerviosa. Sabía que se avecinaba esa conversación que había tratado de evitar. O tal vez no, gruñó Steven. Ahí está mi amada esposa. Bárbara levantó las manos como si hubiera visto algo repulsivo. Dios mío, ahora todo está claro. Te lo dije, Steven. Ella es una cualquiera. Acusó señalando a Amalia con el dedo y alzando la barbilla con arrogancia. No es digna de ti. Tienes un buen trabajo, podrías encontrar una esposa de verdad. Amalia sintió como todo se le encogía por dentro. Abrió la boca para decir algo, pero de repente Tom se acercó por su derecha y la rodeó por la cintura. Su gesto fue tan audaz que Steven y Bárbara se quedaron sin palabras por un par de segundos. Amor, ¿qué pasa? Preguntó Tom en voz baja, pero lo suficientemente alto para que los otros dos lo escucharan. ¿Quiénes son estas personas? Steven se irguió, apretando los puños. Cállate. Rugió, incapaz de contener su grosería. Soy su esposo, por si no lo sabías. Y quiero saber qué está pasando aquí. Tranquilos, dijo Amalia en voz baja,
evitando mirar a los ojos de su suegra, pues cada vez que la miraba sentía un nudo en el corazón. Por favor, sin escándalos. De verdad, lo explicaré todo, pero, hizo un gesto invitándolos. ¿Entramos a la casa? Steven, vámonos de aquí. Intervino Bárbara, lanzando miradas fulminantes a Amalia. No tenemos nada que hacer aquí. Todo está claro, se fue con este mocoso. ¿No lo ves? Sin embargo, esta vez Steven no obedeció. Empujó la verja y, casi sin pedir permiso, entró en el patio. Bárbara lo siguió, haciendo un ruido molesto con los tacones sobre la hierba. Tom se tensó levemente. Ya cerca del porche, Amalia los adelantó, abrió la puerta y dejó pasar a Steven. Bárbara, con una mueca de desprecio, lanzó a Amalia una mirada cargada de odio. Por fin, murmuró como si le hubieran hecho un gran favor. Pensé que tendríamos que resolver todo esto en medio de la calle. Amalia estuvo a punto de responder con sarcasmo, pero se contuvo y se volvió hacia Tom. Tráenos un poco de agua, por favor. Tengo la garganta seca. Que ellos también beban si quieren. Esta conversación no será fácil. Está bien, asintió Tom y se dirigió a la cocina. Steven miró alrededor, un sofá viejo, una silla y una mesa donde había unas listas, probablemente de compras. Se dejó caer en la silla, sin quitar los ojos de su esposa, que se movía nerviosamente de un pie a otro. Bárbara, inspeccionando el lugar con desdén, ni siquiera se dignó a sentarse, cegaramente considerando que los muebles eran indignos de ella. Bien, finalmente rompió el silencio Steven, con la voz temblando de rabia. ¿Te escapaste aquí? ¿Por qué? ¿No es obvio? Exhaló Amalia, cruzándose de brazos. No podía seguir viviendo escuchando tus reproches, tus gritos, los eternos insultos de tu madre. Estaba agotada. Bárbara quiso intervenir enseguida, pero Steven le hizo un gesto brusco para que se callara, sorprendiendo incluso a Amalia. Vine porque, a pesar de todo, me preocupo. Y aquí, veo a este niñato, lanzó una mirada sombría hacia la cocina, de donde llegaba el sonido de platos, llamándote amor. ¿Te has vuelto loca de aburrimiento, o qué? No eres tú quien puede reprocharme nada, respondió Amalia con cansancio. ¿Cuántas veces te fuiste a casa de tu madre sin siquiera pasar la noche conmigo, diciendo que te tenía hastiado? Mientras yo soportaba en silencio tus desprecios y tus silencios. Bárbara no se contuvo. ¿Silencio? Se callaba porque estaba harto de tu inutilidad. No le diste hijos, ni un hogar decente. Y ahora corres a los brazos del primer jovencito que ves. Patético. Amalia tragó saliva con esfuerzo, sintiendo como una chispa de ira se encendía en su interior. Pero se obligó a mantener la calma. Escúcheme, Bárbara, comenzó lentamente. Si humillarme la hace sentir mejor, lleguemos a un acuerdo. Después de esta conversación, se marchan y no regresan nunca más. No tengo por qué seguir soportando sus insultos. No soy su propiedad ni su familia. ¡Qué descarada! Bárbara palideció de furia. Steven, sácame de aquí ahora mismo. Ella no merece que le dirijamos la palabra. Steven parecía dudar, sin saber si obedecer a su madre o exigir una explicación a Amalia. En ese momento, Tom apareció en la puerta con una jarra de agua y varias tazas. Por favor, dijo con cortesía. ¿Por qué no calmar la sed antes de seguir con esta discusión inútil? Colocó la jarra sobre la mesa. Bárbara desvió el rostro con desprecio, mientras Steven parecía querer arrojarle la jarra a Tom, pero se contuvo. Durante varios largos segundos, el silencio llenó la habitación hasta que Amalia habló. Ya que están aquí, al menos intentemos hablar como personas. Quiero explicar por qué no esperé otra promesa vacía tuya, Steven. ¿Y tú hablas de un diálogo humano mientras tienes señaló a Tom, eso a tu lado? Cuida tus palabras, lo interrumpió Tom, con una amenaza apenas velada en su voz. Entiendo que estés furioso,
pero ella no es una cosa. Y mucho menos de tu propiedad. En ese instante, Amalia sintió un mareo. Yo, alcanzó a decir, pero su estado empeoró, sus piernas fallaron. Antes de desplomarse, sintió como Tom se lanzó a sujetarla. Amalia. Gritó él, arrodillándose junto a ella. Steven, pálido, miró la escena. ¿Qué le pasa? Les dije que no gritaran, siseó Tom, intentando reanimarla. Tom la levantó en brazos y se volvió hacia Steven. Tenemos que ir al hospital. Steven reaccionó al instante. Tengo el coche. Vamos, rápido. Olvidando los insultos mutuos, entre los dos sacaron a Amalia de la casa y la colocaron con cuidado en el asiento trasero. Bárbara estuvo todo el tiempo de un lado a otro, sin decidir qué hacer, pero al final se quedó en la casa. Finalmente, después de casi una hora, tomaron la carretera y llegaron a un pequeño hospital de distrito, donde una enfermera los recibió en la entrada. ¿Qué ha pasado?, preguntó al ver que Tom llevaba a Amalia en brazos hasta la sala de urgencias. Se desmayó, explicó él brevemente. Llévenla a una habitación, rápido. Ordenó a alguien del personal médico. Steven y Tom intentaron seguirlos, pero fueron detenidos por un médico de mediana edad con bata blanca. En su placa se leía, Dr. Johnson. Después de que Amalia recobrara el conocimiento y la examinaran, el médico salió al pasillo. ¿Quién es el esposo?, preguntó con severidad. Yo, respondió Steven, dando un paso al frente casi por inercia. O sea, su esposo legal. Tom sintió una punzada de celos, pero guardó silencio. Bien, asintió el doctor, frunciendo el ceño. Entonces explíqueme, ¿cómo demonios la sometieron a tanto estrés si está embarazada? Steven se quedó paralizado, sin saber qué responder. No sabía que Amalia estaba embarazada. Está aproximadamente en la semana 15 de gestación. El estrés y el esfuerzo físico pueden provocar un aborto. Si quieren que el bebé sobreviva, tienen que garantizarle tranquilidad. Se hizo un silencio denso. Steven miraba al suelo sin decir palabra y Tom tragó saliva antes de hablar. Yo soy el padre de ese bebé. Y haré todo lo necesario para que ella no vuelva a sufrir peleas ni escándalos. Tom, con los puños apretados, seguía de pie junto a la puerta de la habitación donde habían llevado a Amalia. Se le acercó el Dr. Johnson con una carpeta en las manos. Lo mejor sería que fuera ahora mismo a traerle sus cosas. Estará aquí al menos una semana. Necesitará ropa, artículos de higiene personal. Pida la lista a la enfermera. Está bien, asintió Tom. Pero me gustaría hablar con Amalia, saber cómo está. Lo entiendo. Pero apenas recuperó el conocimiento unos instantes y volvió a dormirse. Tiene presión inestable, mareos, signos claros de estrés. Necesita descanso. En cuanto sea posible, la dejaremos verla. Mientras una enfermera le explicaba pacientemente a Tom que debía traer de la casa de Amalia artículos de aseo, ropa, incluso algunos documentos para el registro hospitalario, él tomaba notas ansiosamente en su teléfono. Cada palabra le llenaba de preocupación. No solo Amalia estaba débil y asustada, sino que además tendría que dejarla justo en un momento tan delicado. Pero al mirar la lista, Tom comprendía que sin esas cosas ella estaría muy incómoda y que le tocaba a él encargarse de todo. Por favor, no pierda tiempo, le dijo la enfermera en voz baja, notando su tensión. Cuanto antes traiga lo necesario, más tranquila estará su esposa, añadió con algo de incomodidad, sin conocer bien su relación. No debe alterarse. El doctor insiste en que necesita tranquilidad absoluta. Tom asintió, apretando la mandíbula. Aún le resultaba extraño verse a sí mismo como el esposo de Amalia, ya que, formalmente, ella no estaba divorciada. Pero las circunstancias lo obligaban a asumir esa responsabilidad. Conteniendo la ansiedad, agradeció suavemente a la enfermera por su ayuda.
Trataré de volver lo antes posible, prometió. Tom estaba a punto de entrar a la habitación, aunque solo fuera para ver a Amalia un instante, cuando por el rabillo del ojo vio a Steven caminar lentamente por el pasillo. El rostro del esposo de Amalia parecía el de alguien que se mira en un espejo roto. Se notaba que estaba en estado de shock y furia al mismo tiempo. Tom se quedó inmóvil, pensando si debía acercarse, pero el doctor había advertido que evitara conflictos. Steven, sin mirar a nadie, pasó de largo con expresión sombría, empujando la pesada puerta de salida con el hombro. Lo dejaré tranquilo, decidió Tom, apretando el teléfono en su mano. Ese minuto de silencio se sintió eterno. Tom sabía que nada bueno saldría ahora de una conversación con Steven. Mejor que primero digiriera la noticia del embarazo de Amalia y decidiera cómo seguir adelante. Steven, al salir del hospital, se dirigió directamente al coche aparcado. El aire fresco desató un torbellino de emociones, la imagen del doctor diciendo con firmeza su esposa está en la semana 15 de embarazo, Tom admitiendo que era el padre del niño y Amalia inconsciente. Todo esto lo golpeaba como un látigo, provocándole una mezcla de humillación y dolor. Cerró la puerta del coche de un golpe, se sentó al volante y apretó el volante con fuerza, como si necesitara aferrarse a algo sólido para no desmoronarse por dentro. Por un momento cerró los ojos, donde se agitaban celos, rabia, odio y, para su sorpresa, una chispa de culpa. «Zorra». Se le escapó como un gemido. Golpeó con rabia el volante con ambas manos. ¿Cómo pudo quedarse embarazada de otro? Una oleada dolorosa le oprimió el pecho, recuerdos de las múltiples veces que él y Amalia hablaron sobre la imposibilidad de tener hijos, de cómo él la culpaba a ella y ella a él. Tras varias respiraciones profundas, Steven encendió el coche y salió bruscamente del aparcamiento. «Tengo que recoger a mamá», se ordenó mentalmente. «Al menos no puedo dejarla allí sin saber nada». El camino del hospital a la casita del pueblo tomó bastante tiempo. Steven casi volaba por la carretera, como si así pudiera expulsar toda su rabia. Durante el trayecto, pensaba con el ceño fruncido que le diría a Barbara. Ya sabía que su madre no tardaría en maldecir a Amalia y culparla de todos los males. Pero todo eso le parecía insignificante comparado con el golpe que acababa de recibir. Al llegar, vio que Barbara estaba sentada en el cenador, con los brazos cruzados. Su postura ya revelaba que estaba alterada e indignada. «Mamá, vámonos», gritó él desde el coche, sin querer perder tiempo con largas explicaciones. Barbara se levantó de inmediato al oír la voz de su hijo. «¿Tan pronto?», preguntó con desconfianza, acercándose al coche. «¿Ya saben qué le pasó? Espero que esté fingiendo». En el rostro de Steven se dibujó una mezcla explosiva de rabia e impotencia. Bajó un poco la ventanilla, sin salir del coche, y murmuró entre dientes. «Amalia está embarazada, de él». Barbara se quedó petrificada, con la boca entreabierta por el shock. Pero apenas unos segundos después, estalló en una furiosa andanada. «¿Embarazada? Pero qué ridículo. Siempre te dije que esa mujer no era para ti. Es una zorra». Sabía que algún día saldría a relucir su verdadera cara. «Mamá, basta», siseó Steven, aunque él mismo seguía hirviendo por dentro. «Está en el hospital. El doctor dijo que tiene 15 semanas de embarazo. Joder, no me entra en la cabeza». Barbara, aunque veía que su hijo estaba al borde de estallar, no se contuvo. «Esto no se va a quedar así», exclamó, apretando los puños. «¿Cree que puede seguir con su vida como si nada? Maldita traidora». Steven no respondió. Solo suspiró con fuerza. Barbara se dirigió a la casa, probablemente a recoger sus cosas, murmurando en voz alta que ya verán cómo le hará la vida imposible. Cuando regresaron al coche y retomaron el camino de vuelta, Steven conducía como en piloto automático, casi sin escuchar lo que decía su madre. No podía quitarse de la cabeza la imagen de Amalia y su nuevo pretendiente.
Fruncía el ceño de rabia, pero también sentía punzadas agudas de celos. Después de todo, ella había sido su amada esposa y ahora esperaba un hijo de otro hombre. Mientras tanto, Tom había llegado en autobús al pueblo. En su mente solo giraba una idea: recoger las cosas de Amalia, volver al hospital. Apenas entró a la calle conocida, notó algo inquietante en el aire: olor a quemado. Al principio pensó que algún vecino estaba haciendo una fogata, pero pronto vio el humo negro que se elevaba tras la casa. ¡Mierda!, exclamó Tom al darse cuenta de que la casa estaba en llamas. El fuego ya lamía las paredes y un espeso humo gris salía del tejado. Se llevó las manos a la cabeza, paralizado unos segundos al comprender que todas sus cosas, documentos y el propio hogar, estaban siendo consumidos por las llamas. La garganta se le cerró: hay que llamar a los bomberos. Con respiración entrecortada, sacó el teléfono y marcó rápidamente el número de emergencias. El operador le pidió dirección y detalles, pero Tom apenas lograba gritar: «Por favor, rápido. Una casa vieja, en el pueblo. Todo está en llamas ya». Corrió hacia la verja y quiso entrar, pero las lenguas de fuego y el denso humo le dejaron claro que era mortalmente peligroso. No le quedó más remedio que quedarse allí, impotente, observando cómo el fuego devoraba cada rincón, cada tabla de madera. El tiempo se hizo eterno. Solo después de muchos, largos minutos llegó el camión de bomberos. Tom vio a los hombres uniformados saltar del vehículo, extender las mangueras y dirigir potentes chorros de agua hacia las paredes en llamas. Pero ya era demasiado tarde. La madera vieja, el techo seco, las vigas, todo ardía sin remedio, y el fuego consumía la casa hasta los cimientos. Cuando las llamas casi se extinguieron y solo quedaban los restos carbonizados de la estructura, uno de los bomberos se acercó a Tom. ¿Había alguien dentro? Tom negó con la cabeza, temblando ligeramente por la tensión. No. Nosotros, mi ESP, se detuvo, sin saber cómo referirse a Amalia, fuimos al hospital. Pero sus cosas, documentos. Todo se ha quemado. Lo lamento. Parece que fue un incendio provocado o un cortocircuito. Lo sabremos con certeza tras la inspección. Pero ya puedo decirle que la casa no se puede recuperar. El bombero suspiró con pesar y volvió al camión. Tom se quedó sentado en la hierba, con la cabeza entre las manos. ¿Quién pudo hacer esto? ¿Retumbaba en su cabeza Steven? ¿Su madre? ¿O solo fue un accidente? Sabía que no tendría respuestas ahora. Pero algo estaba claro: Amalia había perdido el único refugio al que había huido tras la humillación. Durante varias horas, Tom simplemente se quedó sentado, sin soltar el teléfono de sus manos, pero sin atreverse a llamar a Amalia. No podía hacerla preocuparse. Sin embargo, todo dentro de él le decía: ella tiene que saberlo. Al caer la tarde, finalmente tomó la decisión: iría a verla al hospital. Ella debía conocer la verdad de su parte, no de otras personas. Reuniendo fuerzas, Tom subió a su viejo coche y, perdido en sus pensamientos, comenzó el regreso. En el hospital, lo dirigieron inmediatamente a la sala de Amalia. Ella ya había descansado un poco, comenzaba a recuperarse después de su desmayo y el shock. Cuando Tom entró, Amalia notó que en sus ojos había una sombra. Él parecía como si hubiera pasado por una pesadilla. «Tom», susurró ella. «¿Qué ha pasado? Tienes el rostro cambiado». Tom apretó su mano con las suyas, intentando no mostrar el temblor. Se sentó a su lado en una pequeña silla y suspiró suavemente. «Querida, por favor, no te preocupes». Amalia se levantó un poco sobre los codos, mirando su rostro. La voz de Tom sonaba como si fuera a decirle lo peor. Con esas palabras, intentó sonreír ella: «Es imposible no preocuparme. Dime de una vez». Tom hizo una breve pausa, como si buscara las palabras, y luego dijo en voz baja: «Nuestra casita se quemó. Por completo.
No pude salvar nada. Los bomberos tardaron mucho en llegar y cuando llegaron ya era tarde. Lo siento. Por un momento, Amalia lo miró desconcertada, como si no comprendiera del todo el significado de sus palabras. Luego sus labios temblaron en una sonrisa nerviosa que se transformó en una risa entrecortada. Sonó aterrador, casi histérica. Lo sabía, susurró, cerrando los ojos. Sabía que no nos dejarían en paz. La risa se transformó en lágrimas que quemaron sus mejillas. Como una ola, las emociones explotaron, como si su cuerpo hubiera decidido liberar todo lo que había acumulado en los últimos días. Tom la acarició suavemente en el cabello, sabiendo que Amalia estaba al borde de un colapso. Quizá no fueron ellos, dijo suavemente, aunque él mismo dudaba de sus palabras. Tal vez fue un cortocircuito o un accidente. Pero, ya no hay forma de revertirlo. Intenté. Amalia susurró en respuesta. En este mundo, todo está en mi contra mí y mi futuro hijo. Cada vez que pienso que al menos tengo un poco de libertad, viene otro golpe. Ella apretó la sábana, tratando de calmarse. La risa había sido reemplazada por sollozos. Tom, secándole las lágrimas, intentaba hablarle con calma y seguridad. Tranquila. No saquemos conclusiones precipitadas. De todos modos, nos mudaremos a la ciudad. Tengo un pequeño departamento, pero al menos ahí estaremos más seguros que en el pueblo. Y no te dejaré sin ayuda. Te lo prometo, todo va a estar bien. Mirando sus ojos, Amalia sentía que él realmente estaba dispuesto a hacer todo lo posible. A pesar de la diferencia de edad, él se comportaba con más responsabilidad y respeto que su propio esposo. Es que tengo miedo, confesó con la voz quebrada. Estamos sin nada, sin ropa, sin documentos, sin nada. Lo solucionaremos, la tranquilizó Tom, intentando sonar seguro. Recuperaremos los documentos, compraremos ropa nueva. Lo principal es tu embarazo, tu salud. Mientras estés aquí, yo me encargaré de todo. Pondremos un anuncio, buscaremos trabajos temporales. Tengo algunos ahorros. Él le apartó un mechón de cabello de la frente y la abrazó con ternura, permitiéndole apoyarse en su hombro y llorar toda su dolor. Amalia sintió cómo la tensión la dominaba, pero los abrazos de Tom al menos suavizaban ese nudo amargo que tenía dentro. No entiendo qué he hecho para merecer todo esto, susurró, mientras se secaba las lágrimas. Steven me odia, su madre me llama puta, y ahora además, la casa. No sé cómo seguir adelante. Tom vaciló, buscando palabras de consuelo. Tal vez esta racha negra finalmente termine. Sabes, dicen que después de las tormentas más fuertes viene la calma. Ya no puede empeorar, ¿verdad? Amalia sonrió débilmente. Tenía razón, le parecía imposible que una serie de eventos pudiera ser más aterradora. Aún así, estando con Tom, encontraba pequeños destellos de luz. Abrazarlo, saber que para alguien era importante y necesario, le daba algo de esperanza. Gracias, suspiró, algo avergonzada, pero lo dijo sinceramente. Si no fuera por ti, no sé cómo habría soportado estos últimos días. El chico se sonrojó un poco, pero sonrió. No soy un héroe todopoderoso, pero haré todo lo que pueda. Mientras estés aquí, yo me ocuparé de todo con el departamento, llevaré algo de mobiliario. No tengo mucho espacio, pero con eso nos basta. No te preocupes. Ella sintió lentamente, sintiendo cómo la calma comenzaba a regresar a ella. Un minuto después, la enfermera asomó por la puerta. Perdón, pero ya es hora de terminar la visita. La señora Lambert necesita descansar. Ha tenido un día muy difícil y no debe hacer esfuerzos. Tom soltó suavemente el abrazo y miró a Amalia. Volveré mañana. ¿Te traigo algo de comer? Tal vez la comida de aquí no sea muy buena. No, está bien, respondió ella, aunque no sabía cómo aguantar la comida del hospital.
Solo trae agua sin gas y frutas, si puedes. Y, solo ven. Es muy importante para mí saber que estás aquí. El chico sonrió cálidamente, se inclinó ligeramente hacia su rostro. Lo prometo. Estaré aquí siempre que pueda. Y tú, mantente fuerte, ¿de acuerdo? Ella asintió, observando cómo él se levantaba, le ajustaba la manta y se dirigía hacia la puerta. En sus ojos aún ardían las lágrimas, pero sintió una extraña calma. Que la casa se haya quemado, pensó, que la suegra me llame puta y que Steven me odie, pero tal vez aquí, de todos modos, estén haciendo una nueva vida, no solo en mí, sino también en lo que Tom y yo podamos construir juntos. Cuando Tom desapareció tras la puerta, ella cerró los ojos y respiró profundamente. El doctor había dicho que debía permanecer al menos una semana bajo observación para eliminar el riesgo de un aborto espontáneo. Una semana, repitió mentalmente. En ese tiempo, tal vez muchas cosas cambien. Tal vez, de verdad, esta cadena de horrores termine y empiece algo nuevo, algo mejor.